Buenas tardes, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo no voy a poder estar en vivo en esta oportunidad con todos ustedes. Sin embargo, acá dejamos grabado nuestro estudio bíblico de este jueves. Espero que hayan disfrutado estas últimas semanas en las cuales hemos estado estudiando la primera y la segunda epístola del apóstol Pedro. Y en esta oportunidad vamos a cerrar este estudio de estas dos epístolas con este resumen. Así que espero que ustedes y yo hayamos aprendido mucho de la palabra de Dios y espero que todo lo que hemos aprendido lo podamos poner en práctica también. Asimismo, aprovecho para saludar a todas aquellas personas que nos han dado follow a la cuenta Estudio Bíblico Tenerife en Instagram y de la misma manera también saludar a aquellos que nos han dado subscribe en la cuenta de YouTube, Alessandro López Camilo. Bienvenidos y gracias por unirse a nosotros, a este ministerio, que nuestra única meta es entregar la palabra de Dios una vez por semana o entregar devocionales los días martes, y la verdad que nos pasamos muy bien en esto haciendo la voluntad de Dios. Así que sean todos bienvenidos a estas cuentas y espero que siempre se conecten con nosotros en vivo. Vamos a dejar los siguientes minutos en las manos de Dios para poder entregar este último mensaje de las epístolas de Pedro. Señor, te damos gracias por darme esta oportunidad maravillosa de compartir con todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a estas cuentas, a este estudio bíblico. Te pido, Señor, una bendición para cada uno de ellos y sus familias, y que por supuesto la gloriosa presencia del Espíritu de Dios nos acompañe en todo lo que vamos a hacer y en todo lo que vamos a decir. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a sostener este ministerio siempre con la unción del Espíritu Santo. Entendemos que esto no lo podemos hacer sin ti. Entendemos que predicar y analizar la palabra de Dios debe ser hecho con el respaldo del Espíritu Santo, y es por eso que hoy te pedimos tu ayuda, Señor, para entregar este último mensaje de las epístolas del apóstol Pedro. Tú se lo diste a él, tú le dictaste, Señor, ahora enséñanos a nosotros a poder entender cuál es el mensaje central. Te damos gracias. Los próximos minutos son para entregarte a ti siempre la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos, y por supuesto vamos a iniciar este estudio haciendo un resumen de lo que han sido nuestros estudios de la epístola de Pedro. Hemos titulado este estudio el mensaje predominante de las dos epístolas del apóstol Pedro. El mensaje predominante de las dos epístolas del apóstol Pedro. Y vamos a hacer una breve introducción a cada una de estas dos epístolas. Primera de Pedro, el bosquejo general, y cuando digo bosquejo es cómo está estructurada la epístola, es lo que tenemos que analizar entre qué versículos y qué se enfoca en esas porciones. Por ejemplo, el punto número 1 del bosquejo de la primera epístola se refiere a las grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Recuerde que esta epístola está orientada a todos aquellos judíos cristianos, aquellas personas que habían abrazado la fe en Jesucristo, pero que estaban siendo perseguidos, por lo cual la iglesia de Cristo se había dispersado. Y es por eso que él escribe a toda esta iglesia dispersa por el mundo. Entonces, Dios les pone unas grandes bendiciones, y en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, habla acerca de las bendiciones para el pueblo de Dios. A continuación, o el segundo punto principal que podemos encontrar en la epístola, es la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Esto lo podemos ver del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 4, versículo 19. En toda esa porción vamos a analizar la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Número 3, la parte número 3, importante en este bosquejo, es cómo el pastoreo del pueblo de Dios es logrado por Dios en medio del sufrimiento. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5, versículos del 1 al 14. Pedro les escribió a los cristianos judíos que sufrían esta persecución. Y sufrían la persecución no porque ellos hayan dejado de ser judíos o hayan hecho cosas distintas, sino por la fe que habían entregado en el Señor Jesús. Les escribió para consolarlos con la esperanza de la vida eterna y exhortando a toda esta iglesia a seguir llevando una vida santa. De eso se trataba esta última parte de la primera epístola. Los que sufren, los que sufrimos por ser cristianos, llegamos a estar unidos en Cristo en ese sufrimiento. Porque
al sufrir, y cuando digo sufrir, por supuesto, no se trata de ningún sacrificio sobrenatural. Dios no quiere que usted esté haciendo sacrificios sobrenaturales si Él no se lo ha pedido, si Él no podemos sufrir. Dios no quiere ver sufrir a nosotros, pero Él entiende que en este mundo, con tal de defender nuestra fe, con tal de tratar de vivir en santidad, con tal de tratar de vivir de acuerdo a su voluntad, vamos a ser atacados. Por eso, cuando nosotros suframos algún ataque, alguna broma, bullying o lo que sea, debemos recordar que Cristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, como también nuestro ejemplo de cómo permanecer fiel en medio de las circunstancias difíciles de la vida. La primera epístola de Pedro tenía un propósito específico y era animar a estos cristianos que habían tenido que huir de su propia tierra, que habían tenido que dejar su casa, que habían tenido que trasladarse a otros lugares. Los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén, esparcidos por Asia Menor. Pero también esta epístola, por supuesto, estaba orientada a todos los creyentes que estaban en cualquier parte, no necesariamente aquellos que habían tenido que huir de Jerusalén por la persecución. Es por eso que se llaman epístolas universales, porque esta epístola es para todos nosotros. Algunas características particulares que tiene la primera epístola del apóstol Pedro es que él empleó varias imágenes que eran muy especiales para él. Él aprendió así con estas imágenes cuando había caminado con Jesucristo, porque Jesucristo mismo las había utilizado antes para explicarles estas cosas. Por ejemplo, el nombre de Pedro significa piedra, y recuerden ustedes que ese nombre se lo dio Jesucristo. Él se llamaba Simón, y Pedro le dijo, ahora te llamarás, y Jesús le dijo, ahora te llamarás Pedro. La concepción de Pedro de la iglesia estaba compuesta de una casa espiritual con piedras vivas edificadas sobre el fundamento de Cristo, porque esto fue lo que a él le había enseñado Jesús. Entonces eso es lo que él tenía en la cabeza. Jesús animó al apóstol Pedro a cuidar de la iglesia. Por eso son los discursos que él dio en Hechos capítulo 1 y 2, así como lo hace el pastor de las ovejas, le dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo que le había enseñado. Por eso no nos extraña que el apóstol Pedro, en la primera epístola, usa ilustraciones con piedras vivas, con pastores, con ovejas, para describir a la iglesia. Y todo eso lo podemos ver en los capítulos 2, versículos del 5 al 9, o en el versículo 25 del capítulo 2, o en el capítulo 5, versículos 2 y 4. Vemos cómo encontramos en esta epístola estas características muy particulares de la escritura de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, resumimos diciendo, la primera epístola del apóstol Pedro está orientada a la persecución de la iglesia, está orientada a el bullying que se le hacía a los cristianos en aquel tiempo, el acoso que se le estaba haciendo y de las maneras en las que ellos se tenían que defender. Entonces dijimos, es un ataque externo hacia la iglesia de Cristo. A esto nos está advirtiendo Pablo y nos dice, el apóstol Pedro, y nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Él estará con nosotros, Dios estará con nosotros en medio de las circunstancias y nos da ánimo para seguir adelante cuando los factores externos nos atacan. La segunda epístola del apóstol Pedro podemos también bosquejarlo, y si lo bosquejamos encontramos tres palabras clave que podemos ver. Estamos ya en segunda epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 1, versículos del 1 al 21, encontramos dirección para el cristiano que está en proceso de crecimiento. En los capítulos 2, del versículo 1 al 22, encontramos el peligro para el cristiano que está en crecimiento. Y en el capítulo 3, versículos del 1 al 18, encontramos la esperanza para el cristiano que está en crecimiento. Damos cuenta entonces que el proceso o a dónde está enfocada la epístola, la segunda, es a la iglesia que está siendo edificada, pero que por supuesto va a encontrar tropiezos en el camino. Y los tropiezos que vamos a encontrar, dijimos al principio, y lo hemos repetido durante los estudios de segunda de Pedro, son problemas internos, no como en la primera que eran externos, bullying, ataques, señalamientos, persecución, sino que
en la segunda epístola son internos, problemas dentro de la iglesia, ataques dentro de la iglesia. Hablamos acerca de falsas doctrinas, falsos maestros, celos, peleas, divisiones dentro de la iglesia, que eso puede minar el poder de Dios sobre la tierra. Entonces dijimos que encontramos dirección para el cristiano que crece, peligro para el cristiano que crece, pero también esperanza para el cristiano que crece. Mientras Pablo escribió su primera carta para enseñarles a enfrentar la persecución, escribió esta para enseñarles a enfrentarse a las herejías, pruebas de adentro. Con frecuencia los falsos maestros son engañadores sutiles. Casi siempre se muestran como que tienen todo el conocimiento de la palabra. Aún no, los creyentes deben permanecer vigilantes para no caer en la falsa doctrina, en la herejía, en la actividad de sectas. Esta carta nos da pausas para ayudarnos a detectar las falsas enseñanzas. Entonces, ¿cómo es posible que ahora todavía suceda que haya personas que creen que el pastor, el líder de la iglesia, la persona que está manejando la iglesia, que está parada en el púlpito, tiene que recibir un trato diferente a cualquier otra persona sobre la faz de la tierra? Yo debo respetar a mi pastor, debo reconocer a mi pastor, debo orar por mi pastor, debo amar a mi pastor, nada más. Debo amar a mi vecino, debo amar a mis familiares, debo respetarlos, debo tenerles misericordia, debo orar por ellos, al igual que cualquier otra persona. Pero cuando nuestro afán por ensalzar las cosas de los hombres sobrepasa los límites, caemos ya en un sectarismo. Y las personas que aceptan esa adoración están de inmediato siendo rechazadas por Dios. Vemos en las noticias últimamente cómo esto ha pasado en algunas organizaciones religiosas grandes en diferentes países. El líder de estas organizaciones religiosas o los líderes de estas organizaciones sienten que son Dios. Se ponen nombres pomposos, se ponen se asignan a ellos mismos casi deidades. Y la gente llega a ofrecerles hasta sus vidas. No cabe en esta etapa de la vida que alguien se confunda de esa manera. Y si estas personas abusan de niños, ¿por qué sus padres lo permitieron? Porque sus padres estaban cegados por esa misma idolatría. No puede ser que esa herejía, esa falsa doctrina o esas actividades de sectas hoy día todavía estén causando ese tipo de problemas. Se supone que tenemos un conocimiento general y hemos logrado desarrollar un criterio a estas alturas de la vida, de la edad que tiene la humanidad, para evitar que este tipo de abusos sucedan. Y entonces la carta del apóstol Pedro, la segunda, nos advierte sobre estas cosas. Por eso no podemos tolerar ver ese tipo de noticias en donde un líder abusa sexualmente de menores. No puede ser con la autorización de los padres de estos menores, solo porque consideraron que ese líder era casi Dios. Eso es ridículo. Perdonen ustedes la palabra. El apóstol Pedro, entonces, a lo largo de toda esta epístola que hemos estado estudiando, da cuenta de estas cosas y nos dice, tengan cuidado. Es por eso que su propósito es advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en su fe y al conocimiento de Cristo. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro 5:14, cómo él nos va guiando, o 2 de Pedro, en este caso, vemos cómo Él nos va guiando para que nosotros lo podamos hacer. Esta epístola también tiene algunas características importantes que ustedes y yo deberíamos de leer, de poder entender toda esta cosa de cómo Él hace advertencia categórica sobre los falsos maestros que llegarían a prevalecer en los últimos días, que harían
o dirían cualquier cosa por dinero, que se reirían de las cosas de Dios, que también harían todo lo que quisieran hacer sin limitaciones y serían orgullosos y jactanciosos de que nada ni nadie los puede tocar. Estos, dice también esta epístola, serían juzgados y castigados por Dios. Van a ser juzgados y castigados por las leyes humanas, porque han cometido un delito penado por las leyes humanas. Pero el juicio de Dios no se lo quitan de encima, porque han utilizado el nombre de Dios en vano. Han utilizado el nombre de Dios para sus propios placeres y para someter a otros seres humanos a algo que ellos han enseñado de una manera o con una doctrina torcida. Finaliza su breve carta explicando también el apóstol Pedro el motivo de esta, y es recordarles la palabra de los profetas y de los apóstoles a toda la iglesia dispersa, por supuesto, que predijeron la venida de estos falsos maestros, darles las razones de la demora de por qué el regreso de Cristo todavía no se ha ejecutado y exhortar a la iglesia a cuidarse o a cuidarnos, porque esto es para nosotros, de las herejías y animarnos a crecer en la fe. Estas son las características particulares de la segunda epístola del apóstol Pedro. Como vemos, está clara la manera en la que nos ha conducido, y hay algunos versículos que nos han causado mucho impacto, hay algunos versículos que nos han transformado, que nos han llenado poderosamente, y esa es la manera en la que el Espíritu Santo ha diseñado cada uno de los versículos que nosotros leemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a aplicar esto y después de hacer este breve análisis de estas dos epístolas, vamos a aplicarlo un poco siempre a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana hoy día sigue siendo perseguida. Tal vez usted en su ciudad no lo percibe. Tal vez usted en su ciudad se puede reunir libremente y cantarle a Dios, andar con su Biblia en la mano. Aunque hoy en día, díganme ustedes, hay algunas ciudades cosmopolitas muy grandes, muy modernas, en las cuales aquel que se le ve con una Biblia se le ve raro, o aquel que se para en una esquina para poder compartir la palabra de Dios se le ve como bicho raro. Eso es persecución. Ya uno no tiene la libertad de hacerlo, no porque las leyes se lo impidan o porque vaya a ir a una cárcel o a dar preso solo por predicar la palabra de Dios, es porque la sociedad nos presiona de una manera en que nos hace sentir ridículos solo por andar una Biblia en la mano. Eso es persecución. Ya no se diga aquellos países en los cuales sí se persigue por ley al cristianismo y que se persiguen a los predicadores y se les encarcela a los predicadores y se les encarcela a los misioneros. Eso es una persecución. Entonces, como vemos, la epístola dada a la iglesia que está esparcida por muchos lugares es vigente aún en este momento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 13 y 14 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Es esta parte en la cual nosotros nos damos cuenta que dice que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Ese tema lo tocamos cuando estábamos analizando versículo por versículo esta porción. Pero dice que en los cuales mora la justicia. Y dijimos también en ese momento que la justicia es la personalidad de Jesucristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es necesario que ustedes y yo estemos en esas circunstancias. Entonces, ¿cuál es el mensaje predominante de estas dos epístolas? Número 1, que es un mensaje a la iglesia expatriada. Primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dan cuenta de esto. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en
Los Ángeles, Washington, Nueva York, México, a todos los expatriados que están. Digo esto y con un son de broma porque nuestros queridos conciudadanos, México, centroamericanos, sudamericanos, caribeños, todos se han movido, se tratan de mover tratando de alcanzar el sueño americano porque la situación en nuestros países es difícil. Y ahí es como vemos que hay expatriados por las circunstancias económicas, expatriados por la violencia, expatriados por la opresión. Y vemos cómo esta gente se está yendo. Hay un libro muy interesante que habla acerca de este éxodo de países hispanohablantes hacia los Estados Unidos y me pareció súper interesante porque allá por los años 20, 1920, el siglo pasado, los Estados Unidos mandaron sus misioneros a Centroamérica, México, Sudamérica, para poder compartir la palabra de Dios, para poder compartir el Evangelio, y llegaron muchos de estos misioneros a nuestros países, bautistas, presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios. Todos estos llegaron a predicarnos la palabra de Dios. ¿Y saben lo que está sucediendo? Cosa increíble. Con toda esta migración de latinoamericanos yéndose hacia los Estados Unidos, ellos que creyeron, que abrazaron el Evangelio, que iban a iglesias pequeñas en sus cantones y en sus pueblos, están llevando de regreso el Evangelio a los Estados Unidos. Y se está predicando la palabra. Y en muchos de estos inmigrantes son personas que fueron pastores en sus países, que por la violencia o por la falta de problemas económicos o por la ausencia de la economía, se fueron para los Estados Unidos y están predicando la palabra de Dios. Qué interesante es esto. Entonces a esa iglesia expatriada es a la iglesia a la que se le sigue predicando la palabra de Dios. Si usted es una persona que vive como un inmigrante en un país que no es el suyo, si usted está sirviendo a una iglesia en ese lugar, que tal vez no es el lugar que lo vio nacer, pero es el lugar en donde usted se ha podido desarrollar y Dios le ha acompañado en eso. Usted es parte de esta iglesia que ha sido esparcida por el mundo. Y es su responsabilidad también poder llevar la palabra de Dios a esa ciudad que le ha dado ahora la oportunidad de vivir. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así es como empiezan estas dos epístolas. Le habla a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esos son los motivos por los cuales estaba haciendo llegar el Señor a través de Pedro estas epístolas. Entonces vemos que es un mensaje a la iglesia expatriada para que guarden la fe donde quiera que estén. Y este es el mensaje que le tengo a usted ahora. Como usted puede ver, no estoy en mi país en este momento, estoy en una asignación de trabajo y estoy en este lugar y tengo que compartir la palabra de Dios como yo lo pueda hacer. Y tengo que guardar mi fe aquí también. No solo porque salí de mi país, mi fe se quedó en casa o se quedó en mi país. Tengo que venir aquí, a este lugar en donde estoy, y tengo que guardar la fe. Y esa es la exhortación que se da a la iglesia expatriada. En medio de los falsos maestros hay que perseverar. En medio de aquellos que tergiversan la palabra de Dios y tergiversan la sana doctrina, tenemos que perseverar. En medio del acecho de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, palabras de estas epístolas, tenemos que guardar la fe. Porque una vez nosotros fortalecidos en la fe, guardaremos nuestros cuerpos y nuestras acciones para poder brindar el testimonio que la gente necesita para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo.
Adicional a la fe es también guardar nuestras acciones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, que es el punto anterior, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están con vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Vemos cómo entonces también todas estas características que hemos compartido o que ha compartido Dios en este versículo o en estos versículos tienen que ver con nuestra decisión interna de fe. Nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, se desarrolla la fe y añadid a esa fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todo esto viene de aquí adentro, de nuestra alma. Y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo hacemos? A través de guardar nuestro cuerpo y a través de guardar nuestras acciones. Por eso es tan importante que ustedes y yo lo hagamos correctamente. Hago la pregunta de siempre. ¿Cree usted que la iglesia a nivel mundial está poniendo atención al mensaje del Señor para la iglesia que nos advierte en estas dos epístolas? ¿Cuáles son las evidencias cuando la iglesia del Señor no está obedeciendo el mensaje del Señor? ¿Qué pasa cuando todos estos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos o cualquier otro país que no es su país de nacimiento sencillamente deciden acoplarse a los sistemas de ese lugar y abandonar la fe en el Señor Jesucristo porque creyeron que esa fe, su iglesia y todo lo que hacían en el servicio de Dios se quedó en el país en el que nacieron y que ahora que están llegando a un nuevo país hay que hacer algo diferente? Eso no es lo que Dios quiere, porque esa va a dar evidencia que la iglesia no está obedeciendo el mensaje de Dios. Si usted por algún motivo ha tenido que emigrar a otro lugar y ahora usted es llamado inmigrante en la ciudad en donde esté, es necesario que siga mostrando la fe en el Señor Jesucristo. Es necesario que usted manifieste el poder de Dios en su vida. Que van a haber ciertas restricciones, probablemente van a haber ciertas restricciones y hay que cumplir las leyes, pero que eso no evite el hecho de que Jesucristo sigue siendo Dios, de que su sangre ha salvado al mundo de una perdición completa, eterna, y la gente lo tiene que saber. Otra de las cosas que encontramos, otro mensaje de los que encontramos en estas epístolas es que es un mensaje de fortaleza a la iglesia en los momentos de la persecución. Dijimos que el punto anterior era un mensaje a la iglesia expatriada y que esos mensajes eran para guardar la fe y para guardar las acciones a través de guardar nuestro cuerpo. Ahora también es un mensaje de fortaleza cuando en algún momento nos sintamos perseguidos por la fe en el Señor Jesús. Aquí quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice la Biblia: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, para mí, para ustedes, para los que creemos, para los que hemos permanecido fieles. Entonces, analizamos, por supuesto, todos estos versículos en las últimas semanas. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Solo Dios sabe esto. En lo cual vosotros os alegráis, aunque aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a pasar dificultades,
Por eso es un mensaje de fortaleza a la iglesia perseguida, a la iglesia expatriada, a la iglesia que ha tenido que salir. Y aquí nos está diciendo, van a pasar algunas dificultades o algunas crisis, pero no se preocupen, que su fe será probada por fuego, pero va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Sean fuertes, seamos fuertes. Les he comentado en otras oportunidades que parte de mi oración diaria es pedirle a Dios fortaleza para la iglesia contemporánea. La iglesia de hoy necesita fortaleza para poder vencer las sutilezas de Satanás, para poder identificar a dónde están las trampas y poderlas vencer a través de la fe y de la unción del Espíritu Santo. Desafíos que han vivido todas las generaciones, desde la primera iglesia, desde la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 hasta este momento, 2000 y pico de años más tarde, todas las generaciones han enfrentado las sutilezas de Satanás, se han manifestado de diferentes maneras. Ahora nos tocó vivir a nosotros lo que estamos viviendo. Las trampas de Satanás, la confusión que está poniendo, la duda que le pone a la gente. Por eso la iglesia tiene que ser fuerte. Pero no fuerte en valentía, sino fuerte en el espíritu. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de vuestras almas. Eso es lo que necesitamos. Entonces, en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles, ponemos nuestra mirada en lo que vale la pena, en lo que verdaderamente permanece, que es la fe en el Señor Jesucristo. Tener el cuidado del servicio, aún en medio de las circunstancias, porque nuestra visión está puesta en la salvación eterna. Es a dónde vamos a estar con Cristo cuando todo esto termine y nosotros estemos verdaderamente en nuestra tierra, que es la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en medio de la prueba tengan esperanza. Esa es otra de las características. Para que ustedes y yo en medio de la prueba tengamos esperanza. Vamos a retomar otro versículo de los que hemos estudiado, primera de Pedro 1 del 6 al 7. Dice la Biblia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por estas pruebas, como dijimos hace un momento. Porque al final ustedes y yo vamos a salir refinados como el oro. Vamos a tener una perspectiva eterna y no vamos a claudicar en la fe. Otro de los motivos por esto es para que sepamos que se mostrará al final la justicia de Dios. Vemos muchas cosas injustas en este mundo. Vemos cómo se toman decisiones que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y a veces nos sentimos amarrados y quisiéramos hacer algo, quisiéramos decir, quisiéramos gritar, quisiéramos opinar. Pero al final se va a mostrar la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y tendrá que ser justo y hacer juicio a los que amerita hacer juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Leímos esto hace un rato. Por lo cual, oh amados, y aquí está el llamado para usted y para mí, en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Nos damos cuenta que acá habrá juicio para los que se queden acá y no vayan a ir a la presencia de Dios por falta de fe. Pero nosotros también, el Señor será justo con nosotros, con los que permanezcamos, los que procuremos hacer las cosas bien. No somos perfectos, no vamos a ser perfectos. No estamos descalificando a nadie. Esta es cuestión de fe, es cuestión de relación con Dios.
Aquellos que llenen los requisitos, dice entonces aquí, vamos a procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Hay que hacerlo con diligencia. Y para eso enfocamos la lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de la humanidad? De manera que cuando todos los requisitos estén llenos, Él vendrá a traer a su iglesia. Y juicio para el que no quiso. No es ser negativos. No queremos estarle dando malas noticias a nadie. Pero tenemos que hablar la verdad. Y la verdad es que Dios vendrá a dar juicio a todo aquel que no ha creído en Él como Señor y Salvador. Que no creyó en su sacrificio en la cruz. Por eso, ¿estamos manteniendo la perspectiva correcta en medio de la prueba de la fe? ¿Está su fe firme en Jesucristo en medio de la prueba? Son estas cosas que tenemos que fortalecernos. El llamado para nosotros es que guardemos nuestra fe en medio de la densidad de las tinieblas, en medio de la expatriación, en medio de estar en algunos lugares donde nos es muy difícil poder desarrollar nuestra fe, pero que sigamos adelante, porque el autor y consumador de la fe ganó ya la batalla por nosotros. Él dio su vida por usted y por mí. Esforcémonos para poder cumplir la voluntad de Dios. Y tengamos también las advertencias que hemos estudiado en estas dos maravillosas epístolas del apóstol Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo. Espero que ustedes y yo hayamos disfrutado juntos este estudio. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que haga esta oración ahí donde está. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, a poder hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Busque a Dios, ore, lea la palabra de Dios y busque una iglesia con sana doctrina para congregarse. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir este mensaje de este estudio bíblico y poder terminar todos juntos estudiando estas dos epístolas. Te pido en el nombre de Cristo que siga sosteniendo nuestras vidas a través de la fe. Que siga sosteniendo nuestras vidas, Señor, para que podamos ser testimonio tuyo en esta tierra. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros familiares, amigos, conocidos, gente muy querida por nosotros, pero que tienen algún conflicto interno que les evita poder entregar su fe a ti. Te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos, Señor. Y ayúdanos a nosotros a poder compartir la palabra de Dios y hacerlo de una manera eficiente. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando ese fuego de fe que hablaba el apóstol Pedro, que están pasando un momento de dificultad, que están enfrentando dificultades ahora, que están poniendo a prueba la fidelidad de ellos en ti, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que los puedas bendecir, que puedas manifestarte, que puedas hablarles al corazón, porque estoy seguro que tú tienes algo maravilloso para ellos y tú les darás la fortaleza necesaria para que esto pase pronto. Te pido en el nombre de Cristo por este ministerio. Bendice a todas las personas que se conectan con nosotros. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Que Dios los bendiga y si Él lo permite, nos conectamos en vivo la próxima semana.